Maduro no es ningún tonto. Tenía un as bajo la manga. Tal vez era un úsese en caso de emergencia y la emergencia llegó. Y la usó. Se la ha jugado. Quitarle a Occidente todo el control de los yacimientos de petróleo y de gas de Venezuela y entregárselos a los BRICS. Ahora tal vez estén pensando que esos yacimientos nunca han estado en manos de Estados Unidos, pero no es así. No es así. Después de que Occidente y sus aliados en América del Sur mostraron este profundo descontento con los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, pues Caracas tomó una decisión contundente que ha sido como una patada en la espinilla para Washington. Le permitió nada más y nada menos que la transferencia de áreas de petróleo y de gas para el desarrollo de los Estados miembros de los BRICS. Esta jugada no solamente está desafiando la hegemonía de Estados Unidos sobre el control del petróleo y como moneda de reserva mundial, sino que también está redefiniendo todo el mapa energético global. Vaya jugada la que ha hecho Maduro que, miren, no, dejemos de hablar un momento de los resultados electorales de Venezuela. Esto es otra cosa. Esto cambia por completo el escenario internacional porque aunque pensemos que Venezuela no es un país con muchas riquezas económicas, lo dijimos y lo repetimos, tiene las reservas probadas de petróleo más grandes de todo el planeta. Más que Arabia Saudita, más que Qatar, más que cualquiera. ¿Qué implicaciones va a tener esta jugada de emergencia ahora? ¿Cómo esto podría desencadenar un verdadero jaque al rey para Estados Unidos? Esta situación en Venezuela ya es demasiado tensa. Anthony Blinken, el secretario de los Estados Unidos, ya se ha comunicado con los opositores de Maduro e incluso los felicitó por haber recibido, dijo Blinken, la mayoría de los votos en su última elección. Parece que están decididos a derrocar al gobierno mediante una revolución de color e incluso aceptan la posibilidad de una guerra civil y de una intervención extranjera. Y por supuesto que hay reacciones ya por todos bandos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el viernes las denuncias de fraude electoral como una trampa apoyada por Estados Unidos para justificar un golpe de Estado y agradeció a Brasil, Colombia y México por gestiones por un acuerdo político en su país. El Consejo Nacional Electoral confirmó con el 97% de las actas revisadas la reelección de Maduro, con 52% de los votos y la obtención del 43% de los sufragios del opositor Edmundo González Urrutia. Que el gobierno de los Estados Unidos, junto a Elon Musk y la internacional fascista de Milei, están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado en este momento contra el pueblo y contra la democracia. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, sostuvo el jueves en un comunicado que había abrumadora evidencia de un triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las presidenciales del domingo 28 de julio. La oposición venezolana sostiene que posee copias de más del 80% de las actas y que González obtuvo 67% de los sufragios. Lo que tiene es la trampa que intentaron imponer con la guerra cibernética el domingo. Eso es lo que tienen. Por eso es que Blinken se desespera en un gesto inusual en la diplomacia estadounidense y sale a decir que ellos tienen los resultados. Naguará, pues, diríamos desde aquí. O sea, Blinken, el Departamento de Estado, tiene los resultados. El gobierno chavista alega que en esas actas faltan firmas de testigos de los partidos políticos y de los operadores de las máquinas de votación, rúbricas exigidas en el proceso. En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió a la autoridad electoral que le entregue las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional y el acta de totalización definitiva, así como las de adjudicación del triunfo a Maduro y la proclamación. Maduro agradeció las gestiones de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro y México, Andrés Manuel López Obrador, en pro de un acuerdo político, en medio de protestas opositoras, en las que han muerto al menos una decena de civiles. Sacaron un comunicado muy bueno ayer. A mí me
Yo lo he dicho, lo voy a volver a repetir. A mí me da mucha risa cuando vemos cómo a nuestro vecino del norte le preocupa tanto Venezuela. Y no es que al mundo no nos deba preocupar Venezuela, no me malinterpreten. Pero todos sabemos la razón principal por la que a nuestro vecino le interesa tanto Venezuela. Y es que es el país con más reservas de petróleo probadas en el mundo. Que muchas veces dicen, bueno, es que es un petróleo muy, muy pesado, muy difícil de refinar. A como está avanzando la tecnología y a como estamos viendo que las reservas de petróleo en muchas otras partes están disminuyendo, pues no importa qué tan pesado sea, siempre tiene la capacidad de refinarse. Y sabemos que al mundo lo mueve el petróleo y lo mueven los intereses. ¿Por qué? Si es del mismo petróleo que está en la Guyana, porque en la Guyana sí llegó ExxonMobil y les hicieron un mega fraude. Porque no vengan a decirnos ahora que solo llegaron para llevarle a la Guyana la riqueza prometida, porque los robaron. Les hicieron un cálculo supuestamente por reservas que resultaron ser muchísimo menor y les están dando un 20% de esa participación de unas reservas que no son ni siquiera la mitad de las reservas reales. Los robaron, pero ellos aceptaron firmar. Entonces imagínense, si la Guyana, que es un pedacito muy pequeño, tiene esas reservas, ¿cuánto no tiene Venezuela? Y ese es el verdadero interés. Porque si vemos las declaraciones que han tenido en la Casa Blanca durante mucho tiempo, ¿por qué se centran principalmente en señalar solamente a Venezuela cuando ha habido fraudes electorales en muchísimas partes del mundo? Bueno, ¿quieres que te cuente un chiste y que te dé un ejemplo? Dale. Perdón que te interrumpa en esto, pero a partir de que Blinken... Te voy a decir cuáles son las últimas elecciones fraudulentas o señaladas de posible fraude cometidas en los últimos 4 años. ¿Quieres saber cuál es la primera? Estados Unidos. Claro. La elección de Blinken, de Biden, perdón, en la que Blinken ahora es secretario de Estado. Esa elección de Biden fue señalada por fraudulenta. Eso le costó la chamba a Tucker Carlson incluso. Sí. Lo corrieron de Fox News por exponer cómo la elección gracias a la cual Blinken es secretario de Estado estuvo cuestionada por fraudulenta. Blinken Calladito. se cayó. Bielorrusia en el 2020, claro que salió también y hubo un pronunciamiento de Blinken porque pues Bielorrusia es un aliado de Rusia. Pero ¿sabes en dónde más hubo una elección tachada de fraudulenta y Blinken se quedó totalmente callado? En Myanmar. En Myanmar no se pronunció sobre ese proceso electoral aún cuando estábamos hablando de un golpe de estado militar en el 2021, una violación total a la democracia, a los derechos humanos. O sea, ¿qué más puede haber que digamos, catastrófico que un golpe militar que no respeta las votaciones, que no respeta los derechos humanos, en donde hay muertos? Y Blinken se cayó. ¿Por qué se cayó Blinken? Muy sencillo. Pues hay que voltear tantito a Myanmar y ver cómo tiene relaciones muy específicas Estados Unidos aquí, porque es su gran aliado en Asia-Pacífico. ¿Contra quién? Pues contra China. Si no tiene la influencia de Myanmar, pues ¿cómo va a hacer frente a China? Entonces, no solamente Blinken no se pronunció, sino el que calla otorga. Es decir, cuando se queda callado de un golpe de Estado que no respeta los resultados electorales en Myanmar, de alguna manera convalida, Alba, lo que sucedió aquí. Ahora, ¿por qué en Venezuela sí habla y en Myanmar no? O en su propia elección. Porque le conviene. Claro. Ojo que yo no estoy diciendo, y no me confundan, no estoy diciendo que si es cierto o que no es cierto, pero lo que sí que en algo tengo que decir, ¿cómo conoce el Departamento de Estado de los Estados Unidos el resultado electoral de Venezuela? Y no conoce el suyo propio. Y no conoce el suyo propio. ¿Cómo no conocía los resultados de Myanmar? Pues que tiene un Consejo Nacional Electoral Alterno en Venezuela. Pero el hecho, Alba, de que entable relaciones específicas y haga una llamada con la oposición, específicamente con Edmundo González, pues se ve raro. Y hasta estos momentos, pues parece que esto está siendo muy controvertido porque incluso Maduro advirtió a través del canal estatal BTV que si Estados Unidos y sus aliados continuaban a lo que él dijo desestabilizando al país, los yacimientos de petróleo, fíjense, puso el dedo en la llaga, le pisa un callo muy doloroso a Estados Unidos. La amenaza que hace Maduro es, si siguen con esto, los yacimientos de petróleo de Venezuela, que son los más grandes del mundo, y también los de gas, van a ser transferidos
a los aliados de Caracas, ¿saben dónde? En los BRICS. Es la nota, por supuesto se las muestro, algunas de las lecturas recomendadas, por supuesto, como siempre que vale la pena leer. Este no es un simple discurso, no es una amenaza cualquiera, hay muchísimo en juego. Por ejemplo, y les decía yo hace rato, ¿por qué Blinken llama a González Urrutia y a María Corina Machado cuando en Myanmar, que hubo un golpe de Estado escandaloso en febrero del 21, se quedó callado y no dijo nada? Bueno, pues es que ahora este dedo en la llaga está doliendo muchísimo, porque Estados Unidos sí que tiene intereses en el petróleo venezolano, no en un futuro. Ahora, no sé si muchos tal vez no lo sepan, pero por ejemplo Chevron, que es una de las mayores corporaciones energéticas estadounidenses, tiene 5 empresas conjuntas con Venezuela en estos momentos. Petróleos de Venezuela, PDVSA, por ejemplo. Estas empresas están distribuidas estratégicamente en varios yacimientos claves del país y eso sería un golpe terrible para Estados Unidos, justo en donde más le duele, en el bolsillo del petróleo. Miren, vamos a hablar, por ejemplo, de Lauren en el Caribe, en el Mar Caribe. Chevron ahí tiene el 60% de ese campo, el 60% de la explotación de ese campo, que produce aproximadamente 25,000 barriles de petróleo por día. Bueno, pues es una pieza clave para la producción de lo que se ha denominado offshore de Venezuela, y su ubicación pues en el Mar Caribe pues lo hace sumamente estratégico y poderoso para Estados Unidos, porque desde ahí exporta el petróleo venezolano a mercados más cercanos y de ahí pues explota y explora nuevas reservas. Entonces Estados Unidos sí tiene intereses en estos momentos y ganancias en la explotación del petróleo venezolano. Hay muchísimas sanciones, pero sigue teniendo algunos tentáculos ahí por conveniencia mutua. No nos engañemos, no es un favor para nadie, pero no es el único. Luego tenemos el campo Boscán en el estado Zulia. Ahí Chevron tiene una participación del 39.2% según datos oficiales. Es un campo que es uno de los más antiguos en producción de Venezuela y está operando desde la década de 1940. Actualmente se estima, según varias fuentes, que produce alrededor de 115,000 barriles diarios. Es muy conocido por su crudo pesado y extra pesado. Sí, eso requiere tecnologías muy avanzadas para poder extraer ese petróleo, para refinarlo, pero no es el único. Luego está, por ejemplo, el campo venezolano de Carabobo en el estado de Anzoátegui, y es uno de los proyectos, de hecho, más ambiciosos dentro de la faja petrolífera del Orinoco, una región que alberga una de las mayores reservas de crudo pesado del mundo. Y adivinen quién está metido aquí. Chevron de nuevo. Chevron tiene ahí un 34% de participación junto con PDVSA. Entonces, en ese campo la producción se estima que en estos momentos ronda alrededor de 200,000 barriles diarios, con planes de expansión que podrían elevar esa cifra muchísimo más que eso en los próximos años. No acaba ahí el cuento. El campo Orinoco tiene un 30% de participación también con Chevron, y es una faja petrolífera del Orinoco que es también muy importante, porque de ahí sale una cantidad tremenda de barriles de petróleo, de 220,000 millones de barriles de crudo recuperables, se estima. Imagínense lo que Maduro está diciendo nada más en uno de esos pozos es: te vas a ir despidiendo de 220,000 millones de barriles nada más en uno, pero tienes muchos. La producción en esa área es de 150,000 barriles diarios. 150,000 barriles diarios que Estados Unidos tiene ahí en participación, pero tiene un potencial para aumentar eso, amigos, de una forma tremenda. Y finalmente está el campo cercano de Maracaibo en el estado de Zulia, donde Chevron posee un 25.2%. Ese campo no solamente es muy importante por su producción, que hablamos, pues tampoco está de despreciar, 60,000 barriles diarios. También tiene una infraestructura muy desarrollada que incluye oleoductos, instalaciones de almacenamiento, puertos de exportación. Y ahora adivinen qué, jaque mate. Si esos activos se transfieren a los BRICS, pues no estamos hablando de una simple pérdida de 1,000 barriles de petróleo para Estados Unidos. Es una baraja, un as bajo la manga muy poderosa, muy arriesgada, claro. Por eso, claro, amigos, no nos confundamos de verdad.
¿Ustedes creen que por alguna razón mágica a Blinken le enamora a Venezuela pero le importa poco Myanmar? Pues por supuesto que no. La razón por la que en Myanmar se quedó callado es porque es una pieza vital para su lucha en la influencia contra China. Pero en Venezuela estamos hablando de miles de millones de barriles de petróleo que hoy están volando ya en la línea por esta amenaza que ha lanzado Maduro. ¿Y quién creen que gana la partida? Pues los BRICS, que por supuesto se estaban frotando las manos y parece que una vez más le han ganado esta partida energética. Son cifras que explican pues cómo podría haber una posible disminución de 550,000 barriles diarios de producción controlada por estas empresas estadounidenses, que si lo traducimos ahora a términos financieros, a precios actuales este crudo representaría para Estados Unidos una pérdida potencial de ingresos. ¿Sabes de cuánto, Alba? 15,000 millones de dólares. Lo que está diciendo Maduro es, te voy a quitar de la bolsa 15,000 millones de dólares si no le bajas. Claro. Y, por supuesto, Blinken dice, pues yo te voy a quitar todo si no le bajas, porque también tengo mis ases bajo la manga. Tengo la sartén por el mango. Tengo también una barajita aquí y alguno que otro amiguito allá. Entonces, mucho más allá del impacto económico, amigos, lo que hay aquí es un interés petrolero tremendo. Por eso nos explicamos por qué en unos lados se callan y en otros hacen mucha bulla. Venezuela tiene su situación y su conflicto muy complicado que tienen que resolver. Al resto del mundo le importa poco. Al resto del mundo le importa que Venezuela está sentado sobre barriles, miles de millones de barriles de petróleo. ¿Y quién se va a quedar con eso? Dependiendo de quién gane. Porque en este caso ahora los BRICS ya estarían ganando un acceso directo a uno de los mercados petroleros más ricos de todo el planeta Tierra. De hecho es el más grande, más que el propio Rusia, en términos de reservas probadas. Entonces, esto claro que podría cambiar todas las rutas comerciales. Todos los flujos de inversión cambiarían. China e India, que son por ejemplo dos miembros de los BRICS, que son dos grandes consumidores de energía y que están buscando constantemente asegurar fuentes estables y diversificadas de petróleo, pues sonríen con Venezuela hoy ante esta noticia, mientras Blinken está viendo una amenaza de una pérdida terrible, 15,000 millones de dólares nada más para empezar. Imagínense, pues la entrada de estos países en el sector petrolero venezolano no solamente les va a asegurar suministros para sus crecientes demandas energéticas, sino que claro que también los va a volver multimillonarios. Van a ser socios en una cuestión que no se pensaba que podría ocurrir porque ya había contratos con Estados Unidos y ya había convenios muy establecidos. Y para la mala suerte de Blinken y Biden, pues Maduro ahora está amenazando con asegurar gran parte de esas reservas de petróleo que antes tenía Estados Unidos para apalancar al mercado de los BRICS. Y claro, los países BRICS no solamente están más que contentos con esta oferta, sino que también están tratando de reforzar esta idea para que no se arrepienta Maduro, prometiendo inversiones en la industria siderúrgica. Ya hay muchas ofertas en muy pocas horas de empresas de aluminio, fábricas de briquetas, muchas áreas claves, porque la mayor inversión actual en el sector petrolero ya está en estos momentos en pleno apogeo. Y con estas alianzas, Venezuela no solamente está buscando, pues Maduro, sobrevivir políticamente, sino que también está buscando una venganza muy dolorosa contra Washington. Maduro, que ha estado en el poder desde abril de 2013, pues ahora espera formalizar ya la entrada de Venezuela a los BRICS en la próxima cumbre que va a ser en Kazán en octubre, pero ahora llega pisándole un callo bastante doloroso a Washington, Alba. Como diríamos en mi rancho, como la avestruz. Muy difícil, sobre todo porque muchos amigos en el chat están diciendo que son de Venezuela, de que no sirve tener tanto petróleo si no lo vemos, o sea, que los venezolanos decidan. Y es cierto, ellos tienen que decidir qué es lo mejor para su país, y eso es muy cierto. Pero también se les ha olvidado algo, las sanciones no se las autoimpuso Venezuela, claro. Se las puso quien ahora les quiere llevar democracia. Y me dicen, pero Rusia tiene todas las sanciones del mundo, sí. Pero Rusia es una economía que no depende del dólar desde hace muchísimos años. Desafortunadamente, en América, prácticamente y en muchas otras economías del mundo, nuestras economías dependen del dólar. Entonces, cuando el dólar te pone sanciones, nuestras economías sufren. Cuando tú no dependes del dólar, tu economía no puede sufrir
porque te pongan las sanciones. Esa es la diferencia que tiene Rusia. Rusia ya pasó por eso. Ahora, ¿qué pasa con los países como en África? África es riquísima en uranio, en litio, en diamantes, en oro, en muchas cosas. ¿Acaso tienen un poco el pueblo africano está disfrutando de esas riquezas? Por supuesto que no. Nosotros poníamos el caso de la familia Bongo. Estuvo más de 40 años en el poder con la complicidad de Francia y de Estados Unidos. ¿Dónde tenían sus residencias las familias Bongo? La tienen en Estados Unidos. En Miami se descubrió que la nuera del presidente Bongo tiene una mansión de más de $25 millones en Miami. ¿De dónde ese dinero si en el país que ellos están gobernando no tienen las calles pavimentadas? Es uno de los países más pobres de África. Son riquísimos en petróleo, pero todo ese dinero se lo queda a la familia Bongo. Hacen elecciones y un año es el papá el candidato, otro año es el hijo, otro año es el otro hijo y luego regresa de nuevo al papá. Son elecciones simuladas, no hay una democracia, pero ahí nadie se ha puesto a decir no hay democracia. No, al contrario, ¿por qué? Porque están del lado de Francia y de Estados Unidos. Cuando el pueblo hizo un golpe de Estado, entonces Estados Unidos y Francia enseguida metieron las manos. Y no es porque les interesara la democracia inexistente desde hace 40 años. Es porque Rusia se había metido a quitarles el control sobre el petróleo y sobre los recursos naturales que ellos tenían bajo su mandato. Si nos vamos al Níger, podemos encontrar la misma historia. Desafortunadamente no es que les importe si los ciudadanos de ese país están bien económicamente, si tienen que comer, si tienen buena educación y buena salud. No. Van sobre los recursos naturales. La democracia es un cuento que se han inventado para vendernos, que llevan la justicia, pero realmente no llevan justicia, no llevan democracia, llevan sus intereses. Todo el mundo se mueve por intereses, solo que hay que ver en medio de esos intereses al pueblo qué es lo que más le conviene. Claro. Mira, dice aquí uno de nuestros amigos, déjame ponerte el comentario, porque se me hace muy interesante su pregunta. Dice, PDVSA está confiscado ya, que no. Y yo creo que es importante aclarar esta situación, Alba, porque no ha sido confiscado. Lo que ha pasado más bien es que el gobierno de Maduro ha tomado medidas para transferir el control de ciertos yacimientos de petróleo y gas, ahora amenazando a quitárselos a la participación que tiene Chevron para darle eso al control de los BRICS. Y eso pues sería una estrategia muy poderosa no solamente para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, sino también para pisarle, repito, un callo dolorosísimo de $15 mil millones a Washington. Y pues para ellos sí es muy grave, porque con este anuncio de que PDVSA encima de eso ya utilizaría monedas digitales para lo que serían las transacciones de petróleo, pues lograrían evitar usar el dólar, pero además muy probablemente ya estarían usando, porque ya es negocio completo, Alba, estarían usando la moneda de los BRICS o los yuanes o los rublos, porque ya sustituirían la participación de Washington de empresas estadounidenses y utilizarían solo a los BRICS. Claro. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.